Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Carlos Lemoine. Soy el líder de los estudios de apropiación y transformación digital del Centro Nacional de Consultoría. Voy a utilizar un emoticón para expresar el aprecio por aquellos que en este momento, a esta hora, se están conectando y me reciben en sus casas o en sus espacios. Para hoy tenemos un estudio o más bien evidencias un poco del papel que juega la tecnología en los procesos educativos, ¿no? Y tenemos una agenda que comienza pues primero como una introducción, que son como unas reflexiones respecto del momento y de cómo vemos de alguna manera el futuro, ¿no? Luego vamos a ver la frontera digital y ahí vamos a comparar, pues establecer realmente de qué tamaño es Internet en la vida de los colombianos. Luego vamos a ver la evolución del indicador. No nos vamos a detener a explicar el indicador ni nada de esto. Luego vemos la ruta del ciudadano digital, que es tal vez como lo más importante para entender en qué medida la tecnología puede aportar a la vida de las personas, ¿no? Y cómo es ese proceso. Luego, nos parece importante pues tener claro que además de la brecha de acceso, hay otras brechas, ¿no? Y en la medida en que no estemos presentes a ellas, pues de alguna manera no vamos a poder ir saldándolas, ¿no? Y en ese sentido vamos a pasar por algunas de las brechas, ¿sí? Y luego al final pues les comparto la ficha técnica y del estudio y unas conclusiones. Entonces, iniciando como introducción, me parece que es muy valioso como tener claro que de alguna manera los niños representan, digamos, como el mayor capital que tiene un país, ¿no? Y deben ser tratados de esa forma, ¿no? Y sobre todo porque si no somos cuidadosos con los niños, pues de alguna manera estamos lastimando de manera muy fuerte el futuro del país, ¿no es cierto? Y la educación, ¿no? Tiene una bondad y algo que es muy importante es que de alguna manera se hereda, ¿no? Y se altera de manera significativa el futuro del país como consecuencia de tener un impacto en la familia, ¿no es cierto? Hay una cosa que me parece, una reflexión que me parece muy importante, ¿no? Y es que de alguna manera todo esto que hemos vivido con respecto a las cuarentenas, con respecto a la pandemia, nos ha puesto de presente la capacidad que tenemos de concentrarnos como sociedad. Y cuando hablo de sociedad es de alguna manera una sociedad en donde estoy involucrando de alguna manera a todo el mundo en la solución de un problema. Es decir, la pandemia se convierte en un problema en el que todos estamos involucrados y en esa medida el mundo entero también se concentra en buscar una solución. Y no solo en buscar una solución, sino además ser flexible en términos
de contextos legales, en términos de una cantidad de cosas, con el único propósito de solucionar el problema que nos está atendiendo a todos. Y aparece una vacuna en un tiempo récord, gracias evidentemente a una capacidad científica que hoy tenemos, ¿no es cierto? Una capacidad de comunicación y de construcción de redes para que el conocimiento dé lugar a la vacuna. Y en ese sentido, quiero utilizar esa misma, digamos, esa misma experiencia en que yo creo que en nuestro país tenemos una pandemia, es decir, tenemos un virus por atender. Y ese virus fundamentalmente tiene que ver con el nivel de educación que están recibiendo nuestros niños y jóvenes. Y es fundamental que vacunemos, ¿sí? Es decir, nosotros necesitamos que los niños tengan su preescolar, que tengan su primaria, que tengan su secundaria y que tengan su universidad, ¿sí? Y por supuesto, todo lo que sigue para adelante. Es decir, no es suficiente en educación tampoco una sola dosis. Hay que colocarse todas las dosis, preescolar, primaria, secundaria y la educación terciaria, ¿cierto? Y hay una cosa muy importante y es que de alguna manera el, el, el proceso educativo no es una cosa que solo ocurre en el salón. Y de igual manera tampoco el proceso educativo es algo que solo ocurre en la pantalla. ¿Sí? Hay que tener una concepción mucho más integral, ¿sí? De lo que significa la educación. Y evidentemente en el momento en el que estamos, pues es mucho más urgente y más importante que que la educación sea una cosa integral. ¿Por qué? Porque de alguna manera estamos combinando la educación con mucha tecnología y en eso todos somos nuevos, ¿sí? Es decir, los profesores no tenían eh, eh, las habilidades, el entrenamiento para utilizar la tecnología para dar sus clases. Muchos de los estudiantes tampoco estaban preparados ni estaban entrenados para recibir sus clases. Entonces, de alguna manera, los papás tampoco, en fin, hay una cantidad de elementos que hace que todos aportemos para que la tecnología en últimas pueda brindar esos beneficios para continuar con los procesos educativos de los niños. Y hay una cosa que me parece importante y es que los niños pues en últimas están fundamentalmente, digamos, el destino de los niños se juega en tres espacios, ¿no? Evidentemente uno es la casa, el otro es la institución educativa que sabemos que la institución educativa juega papeles muy importantes o jugaba o juega papel muy importante en muchos aspectos, en el aspecto de alimentación, en el aspecto de social y en el aspecto, digamos, de estabilidad emocional, ¿no es cierto? Y de alguna manera el 2020 saca a muchos niños de ese espacio, ¿no? Y el otro que es fundamental es la comunidad donde está el niño, ¿no es cierto? Y hay una cosa que es muy valiosa y que hay que aprovechar y es que la tecnología de alguna manera nos permite estar más cerca y tener información de esos tres espacios. Entonces, en ese sentido, el uso de la tecnología nos va a permitir de alguna manera estar más cerca y nos va a permitir eh, eh, tomar mejores decisiones y gestionar mejor el proceso educativo de los niños. Y me parece que ya como última reflexión es que pensar
a ver, como la primera cosa es que la tecnología históricamente es un emprendimiento colectivo en el que participan muchas personas. Y en el caso de Internet, de lo digital, sin lugar a dudas, está participando mucha gente, hay muchos recursos, hay mucho tiempo y eso le ha colocado una velocidad impresionante al desarrollo de esta tecnología. Y si no reflexionamos y si no participamos en esa gran conversación, pues eso nos va, nos impide de alguna manera reconocer las disparidades que puede estar produciendo, ya sea para bien o para mal, el uso de la tecnología o el acceso a la tecnología. Esta gráfica que traje acá me parece que es importante y ese recuadro que ustedes ven entre el 2020 y el 2040 es lo que yo creo en donde vamos a comenzar. Este evidentemente es una proyección, ¿no es cierto?, del nivel de educación en el mundo y lo que vemos es un crecimiento de alguna manera de la educación, ¿no es cierto? Pero evidentemente como era una proyección, pues no tenía en cuenta lo que nos sucedió en el 2020. Y ese recuadro es donde nosotros vamos a ver en los años que vienen la cicatriz que nos va a dejar las acciones o no acciones que hagamos respecto del proceso educativo de los niños. O sea, en el 2040 de alguna manera estaremos viendo, ¿sí?, cómo impactó esos niños que comenzaron su proceso de lectoescritura, ¿sí?, o su primera matemáticas de forma remota, que tuvieron un año y medio, por lo menos, o cerca de 2 años, en forma remota, en una forma, ahí nosotros, digamos, tenemos la tarea de alterar y regresar al curso que estaba proyectado en términos de educación. Y tenemos que, en el caso de Colombia, superar las expectativas, porque nosotros cargamos con un retraso de alguna manera, ¿sí?, en nuestras metas de educación en los diferentes niveles. Ahora ya entrando en materia, ¿sí?, nosotros desde que comenzamos a hacer el estudio de apropiación digital, nos preguntamos acerca del tamaño de Internet en la vida de los colombianos. ¿Y cómo hicimos esto? Básicamente lo que hicimos fue eh, eh, preguntarle a las personas cómo hacían diferentes actividades, si esas actividades las estaban haciendo de forma tradicional, es decir, presencial, o si por el contrario estaban haciéndolas de algunas veces presencial y otras veces las hacían de forma digital, o de alguna manera esas actividades las estaban haciendo de forma exclusivamente digital, ¿no es cierto? Entonces lo que nosotros vimos, perdón un segundo, eh, entonces lo que nosotros vimos es un poco lo que, esto que ustedes están viendo acá son las dos mediciones que nosotros hicimos. Una medición que por fortuna o coincidencialmente tuvimos el privilegio como investigadores
de hacer una medición que estábamos presentando el 20 de febrero de 2020, ¿no? Es decir, casi que 15 días antes del primer caso COVID, ¿sí? Y luego hicimos una medición en noviembre de 2020, de tal manera que tuvimos como un periodo en donde de alguna manera los colombianos alteraron de forma significativa la relación con lo digital, ¿no es cierto? Y lo que vemos es acá es cómo se alteró de alguna manera eh, eh, esas actividades o cómo se hacían esas actividades. Yo he resaltado 4 actividades que tuvieron cambios importantes. Una primera es lo que tiene que ver con teletrabajo. Eh, disculpas porque yo no sé por qué entró una llamada. Ya. Y la otra tiene que ver con estudio, ¿no es cierto? Todo lo que significaba estudiar o capacitarse. La otra, transacciones bancarias y la otra, el e-commerce, ¿no? Y lo que nosotros vemos que sucedió fundamentalmente es que lo que se estaba haciendo digital tuvo un aumento del 2%, ¿no es cierto? Lo que se estaba haciendo de forma combinada, es decir, algunas veces digital, algunas veces de forma presencial, ahí fue donde ocurrió el gran cambio. Ahí tuvo eso un crecimiento del 8% entre una medición y otra, ¿no es cierto? Eso quiere decir que de alguna manera la presencialidad en su conjunto perdió un 10% de espacio, ¿sí? Para verlo de otra manera, ¿sí? Yo he hecho esta gráfica en el sentido de que podemos ver cómo de alguna manera lo, los, se ve como la diferentes actividades han ganado o se han desplazado hacia formas digitales y algunas aún permanecen muy arraigadas en sus formas presenciales, ¿no es cierto? Entonces vemos como el correo de alguna manera está abandonando, ¿sí? Su forma presencial y se ha desplazado casi completamente a una forma digital, ¿sí? Y vemos cómo aún, por ejemplo, escuchar radio sigue estando muy arraigado a su forma tradicional, o lo mismo la compra de artículos o servicios está muy arraigado a su forma tradicional, ¿no es cierto? Voy a hacer acá un pequeño zoom para que ustedes vean, a ver. Sí, entonces ahí vemos como, por ejemplo, el caso de la educación, ¿no es cierto? Sí, aún ganó mucho espacio, o sea, se desplazó de forma importante hacia lo digital, pero aún sigue muy arraigada en su forma tradicional. ¿Sí? Entonces, ahí ocurrieron cambios fundamentales, ahí la tecnología jugó un papel importante, sin embargo, lo presencial sigue siendo muy valioso en el proceso educativo y de alguna manera, tal vez como lo importante acá es entender cómo comenzar a combinar y a mezclar la tecnología como un recurso, como un aporte importante a, al proceso educativo, ¿no es cierto?
Y acá es una cosa fundamental. Lo presencial sigue siendo mucho más valioso en términos del proceso educativo. Ahorita vamos a ver unas cifras de un modelo que preparó McKinsey en términos de, de esa mezcla, ¿no? Y cuánto se gana en términos de eficiencia en aprender, por decirlo de alguna manera. Ahora vamos a ver el indicador, ¿sí? Nosotros hemos construido, hemos creado un indicador de apropiación digital que fundamentalmente lo que hace es entender cuáles son los propósitos o las intenciones con los cuales se usa la tecnología, ¿no es cierto? Es un indicador que consolida ambas, ambas dimensiones, es decir, el uso con los propósitos, de tal manera que podemos establecer o poder medir cuáles los beneficios que percibe las personas en la relación con la tecnología, ¿no es cierto? Y como nosotros hemos estado haciendo este estudio desde 2016, de alguna manera eso nos ha permitido observar la velocidad con que los colombianos hemos ganado apropiación digital, hemos ganado en habilidades digitales, ¿no? Y entonces lo que nosotros vemos es que estábamos andando muy lento en ese proceso de apropiarnos de la tecnología, pero que como consecuencia de alguna manera del estrés y de la situación que colocan los hogares, la pandemia, hay un salto en esa velocidad. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros, para llegar a ese 39 que tenemos en nuestra medición de noviembre, nos hubiéramos tardado 20 años y no 10 meses como lo hicimos. ¿Sí? Esto es una reflexión importante porque de alguna manera esa es como la gran colisión que ocurrió en el sentido de que de alguna manera las personas ganaron en habilidades digitales, pero no necesariamente las instituciones, el comercio, el sistema financiero, el gobierno, estaba preparado para atender o para poder relacionarse con ese nivel de apropiación digital, ¿no? Entonces, pues uno ve cómo pues todas las empresas corrieron con sus procesos de transformación digital para poderse sintonizar, y de esto no estuvieron ni ausentes las universidades ni los colegios, ¿no? Hay unos colegios que lograron hacerlo de manera más rápida, hay otros colegios que se tardaron más y acá es importante pues que evidentemente eh, había problemas en ambas puntas, ¿no? De alguna manera, o sea, eh, eh, el problema no era solamente que los colegios no tuvieran computadores o algo así, sino que después ya los profesores en sus hogares, que es de donde comenzaron a dictar sus clases, no todos tenían dispositivos, no todos tenían las mejores conexiones, y de la misma manera sucedió tanto en los hogares, no todos los niños o jóvenes tenían los dispositivos adecuados y las conexiones adecuadas. Entonces ahí es donde viene la gran colisión, ¿no? En términos de esa relación a través de los canales digitales. En ese sentido, nosotros entramos a una pregunta que nos hicimos, que era básicamente entender si había un proceso, si había un camino, ¿sí? En la medida en que ganábamos apropiación digital, ¿no es cierto? Entonces, para explicarles
poco esto de una manera, o sea, lo que nosotros hicimos es, a través de un análisis probabilístico, establecer si había prerequisitos o había unas condiciones previas para que yo pudiera acceder a ciertos usos más sofisticados, ¿no? Y para que ustedes me entiendan un poquito mejor esto, el análisis que nosotros hicimos es parte del siguiente ejemplo, ¿no? Es decir, si yo tengo una cuenta en Amazon, ¿sí? Hay una probabilidad de 1 de que yo tenga correo electrónico, porque para tener correo electrónico, para tener yo cuenta en Amazon, yo requiero de tener correo electrónico. Es decir, hay una condición previa. Cuando hacemos la pregunta al contrario, no sucede lo mismo. Si yo tengo correo electrónico, la probabilidad de que yo tenga cuenta en Amazon, pues es relativamente baja, ¿no? Eso nos establece de alguna manera como una condición previa, ¿sí? Es decir, es un requisito el correo electrónico para que yo tenga cuenta en Amazon, ¿sí? Eso nos permitió establecer, con la información que nosotros teníamos, establecer a través de esa probabilidad condicional si habían unos usos básicos que se requerían para acceder a usos un poco más sofisticados, ¿no es cierto? Y lo que hicimos luego de ver esa información, esas probabilidades condicionales, era ver el perfil o la vocación que nos daba esa información, ¿no? De tal manera que en lo que nosotros nos encontramos es que la gente una vez ingresa a Internet, es decir, tiene acceso, pues de alguna manera su uso está concentrado en comunicación y entretenimiento, ¿no es cierto? Es decir, ahí somos un poco espectadores, ¿no? En el sentido de que vemos videos, eh, 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 le damos like, compartimos memes y ese tipo de cosas, pero somos un poco espectadores, ¿no es cierto? Luego sucede una cosa y es que en la medida en que vamos ganando confianza y vamos ganando maestría con Internet, hacemos un salto a lo que nosotros hemos bautizado el Internet productivo, que es en donde nosotros creemos que el Internet comienza a, 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 a entregar mayores beneficios y la persona, el usuario, comienza a percibir beneficios y comienza a aprovechar más Internet. Y en ese sentido es cuando pasamos de alguna manera a ser proactivos, cuando pasamos a hacerle preguntas a la herramienta, a participar, a crear contenidos, a afiliarnos a causas políticas o sociales o de la comunidad misma, ¿no es cierto? Y en últimas comenzamos a educarnos. Ahí ya la herramienta nos permite de alguna manera comenzamos a aprender a través de la herramienta. Y luego pues viene un nivel adicional que en últimas tiene un nivel adicional en términos de confianza en la herramienta y además de alguna manera en términos de maestría en el uso de la herramienta, que es la transacción, ¿no es cierto? Entonces, para que ustedes se den cuenta un poco por qué nosotros de alguna manera decidimos bautizar el Internet productivo, ¿sí? A partir del nivel intermedio, ¿no? Y es que precisamente por más de que nosotros ganábamos usuarios, de alguna manera esos usuarios nuevos se quedaban atrapados en el nivel básico, en donde es básicamente comunicación y entretenimiento, ¿no es cierto? Y si ustedes se dan cuenta, en el 2018 y en el 2020 no ocurre nada en términos de Internet productivo, es decir, no hay ningún crecimiento en ese Internet productivo.
Y la pandemia de alguna manera altera de manera significativa eh, eh, esta relación, y eso se debe fundamentalmente es no a que haya no, no ocurrió debido a que haya nuevos usuarios, sino fundamentalmente a que hay una intensificación en el uso de la herramienta, y eso de alguna manera es lo que de alguna manera nos voltea la torta, y en el sentido de que el Internet productivo hoy es mucho más grande que el Internet de ocio, y por supuesto es más grande y supera con creces a los no usuarios, ¿no es cierto? En el caso de las ciudades, pues las transformaciones en esta ruta de la ciudadanía digital es... es importante, y en el caso de Bogotá es sustancialmente importante. Ahí me parece importante recalcar que como son prerequisitos, ¿no es cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que las personas que están en el nivel avanzado, pues también se educan y participan, y por supuesto también se entretienen y se comunican a través de la herramienta. No es que en Bogotá pues haya más gente haciendo transacción que gente que está educándose y participando, ¿no? Sino las personas que hacen transacción también están están aprovechando la herramienta para educarse y participar, y también para entretenerse y comunicarse. Acá comenzamos a aproximarnos y comenzamos a ver esas, esas desigualdades o esas inequidades que puede haber en, en, en este camino de la ruta del ciudadano digital, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que vemos acá es que entre hombres y mujeres la diferencia aún no es mucha, y la diferencia se da fundamentalmente en la transacción, lo cual quiere decir de alguna manera que la inequidad o la condición que está en su contexto está impactando de alguna manera también en el aprovechamiento de Internet, ¿no es cierto? En el caso de las generaciones, ahí tenemos los centennials, en donde están pues de alguna manera algunos que están en colegio y que están ingresando a la universidad, y están los millennials, a donde ya de alguna manera la mayoría o una buena parte ya está graduado o ya tiene su primer empleo, y en ese sentido de alguna manera no hay ninguna diferencia entre uno y otro, salvo en que los millennials tienen seguramente como ya están en su primer empleo, como seguramente hay un número mayor de, 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 de personas que están percibiendo ingresos, y en ese sentido es mayor el porcentaje del nivel avanzado en los millennials que en los centennials. Y vemos brechas importantes entre las siguientes generaciones, en la generación X y los boomers, ¿no? Evidentemente, la brecha de lo urbano y rural permanece, ¿no? Y ahí pues hay varias razones, ¿no? Una razón fundamental, pues, además de las conexiones y de los dispositivos que hay en el área rural, pues evidentemente es claro que eh, las zonas rurales tuvieron unas cuarentenas un poco menos estrictas, y tampoco fueron impactados de manera tan fuerte como lo fue las zonas urbanas durante el periodo de cuarentenas. Ya entrando un poco en las brechas, acá la reflexión importante es que de alguna manera esa ruta del ciudadano digital que nosotros traemos, pues de alguna manera no para todos es una autopista, para algunos es una trocha, ¿no? Y
y de alguna manera lo que vamos a ver es un poco algunas de esas, cuál es el impacto que tienen algunas de estas brechas en la ciudadanía digital. ¿Sí? Acá, como para que ustedes vean que pues el peligro de alguna manera también de los promedios, ¿no? Y es que, pues, de alguna manera los promedios se vuelve como una alfombra en donde uno puede, se esconde en una cantidad de mugre, ¿no es cierto? Es decir, el promedio pues tiene el problema de que pues si yo tengo los pies en el congelador y la cabeza en el horno, pues es posible que yo esté perfecto, ¿no? O si hacemos un, un promedio de nuestros ingresos y tenemos a Bill Gates, pues resultamos que todos somos millonarios, ¿no? Entonces, acá en esta gráfica vemos, este es un estudio que hace McKinsey en Estados Unidos, en donde uno creería que no existirían este tipo de problemas, pero vemos cómo hay una diferencia importante entre blancos, hispanos y negros, ¿no es cierto? Sí, y, y ahí pues viene una reflexión importante o me parece y es como la desigualdad o la inequidad, pues es un negocio, es un muy mal negocio para un país, ¿no es cierto? En el caso pues en el caso, por ejemplo, de la pandemia, pues evidentemente las zonas más afectadas por la pandemia en buena parte estuvieran relacionadas también con zonas en donde precisamente no había las condiciones para poder permanecer en casa y entonces tenían que salir, había una necesidad imperiosa de salir y obviamente pues había mayores contagios, ¿no es cierto? Y esto mismo sucedió en Estados Unidos, es decir, eh, eh, en Estados Unidos también las zonas hispanas y las zonas negras tenían unos índices de contagio mayores y eso pues de alguna manera se debía a que las condiciones mismas no les permitía permanecer en casa y cuidarse y eso al mismo tiempo los colegios privados, en nuestro caso, por ejemplo, regresaron a la presencialidad mucho antes que los colegios públicos. Y en el caso de Estados Unidos, los colegios en donde habían estudiantes blancos regresaron y tuvieron más clases presenciales que los estudiantes que estaban en zonas hispanas y en zonas negras debido a los contagios de esas escuelas públicas y de alguna manera eso impactó de manera importante el proceso de aprendizaje. Sí, este es un modelo que hace McKinsey que básicamente establece como cuál es el retraso que ocurre en términos de aprendizaje en comparación con el modelo tradicional, ¿no? O digamos por el proceso de acoplaje, ¿no? Que hubo al modelo híbrido, ¿no? Y acá es a donde uno ve claramente esa distancia o esa inequidad en el sentido de que mientras que el retraso eh, eh, los estudiantes de color podrían tener un retraso de 6 a 12 meses en comparación con los 4 a 8 meses de los estudiantes blancos, ¿sí? Y eso se debe fundamentalmente es a que los estudiantes blancos tenían mejores conexiones, ¿sí? Y además lograron tener de alguna manera contacto con sus profesores, ya fuera por llamada, por videollamada
o alguna forma, mientras que los otros estudiantes, los hispanos y los negros, esto no ocurrió de la misma manera. Y de alguna manera, la primera brecha que nosotros atendemos, lo que, lo que trata de explicar fundamentalmente es precisamente cuál es el impacto de la educación o el contexto sobre la capacidad de aprovechar la tecnología, y luego vamos a ver cómo esos mismos personas fueron menos vulnerables a los periodos de cuarentenas en términos económicos, ¿no es cierto? Acá vemos el Matthew Effect, básicamente se refiere al impacto que tienen las dotaciones iniciales en el aprovechamiento de la tecnología. Y nosotros entendimos las dotaciones iniciales fundamentalmente como la educación o el contexto del hogar en términos de si el papá y la mamá tenía educación superior, ¿sí? Luego vimos otra dotación inicial que se refería al inglés, es decir, si la persona hablaba, tenía un nivel superior de inglés. Y la tercera dotación inicial que analizamos es la suma de ambos, es decir, si la persona tenía un nivel superior de inglés y adicionalmente el papá o la mamá tenía educación superior, ¿no? Y acá de alguna manera vemos cómo esa condición, ¿sí? Y ese contexto de alguna manera alteró de manera significativa el aprovechamiento de la tecnología, ¿no? Acá vemos cómo estaba ese mismo grupo en febrero y cómo ese mismo grupo en noviembre de alguna manera se transformó, o el salto que dio, y pues digamos que las cifras son significativamente altas, ¿no? En términos de esa capacidad de transformarse y de aprovechar la tecnología. Lo primero que vemos es que evidentemente los no usuarios desaparecen, ¿no es cierto? En todos los casos, de alguna manera, la reducción del nivel básico es significativa, ¿sí? Y lo que es evidente, sobre todo en el caso de las altas dotaciones, es decir, esos hogares en donde el papá o la mamá tenían educación superior y además la persona tenía un nivel alto de inglés, pues evidentemente pues el, el nivel avanzado es bastante amplio, ¿sí? Y la participación en el Internet productivo es definitivamente muy importante, ¿no? Y eso hace una diferencia enorme. Eso hizo una diferencia enorme en cómo estas personas lograron superar o pasar los periodos de cuarentenas y su impacto. Sí, acá vemos, este es una medición que nosotros hicimos con respecto al impacto que hubo en términos económicos, el impacto en los ingresos. Y nosotros ahí vemos en el país, el 59% de la población tuvo un impacto importante en sus ingresos, ¿no es cierto? Pero estos grupos que acabamos de ver, es decir, esas personas que tienen un nivel superior de inglés, pues fueron mucho menos impactadas que el resto de la población, ¿no es cierto? Lo mismo las personas que tenían educación superior, esos hogares que tenían, el papá o la mamá tenía educación superior, y lo mismo los hogares que tenían la suma de las dos dotaciones, es decir, el papá o la mamá tenía nivel de inglés, educación superior, y la persona tenía un nivel de inglés superior. En ese sentido, fueron mucho menos impactadas, ¿no es cierto? Y lo mismo vemos ahí también
en el caso de la ruta del ciudadano digital, esas personas que estaban en el nivel avanzado tuvieron menos impacto. Ahora bien, hasta acá lo primero que tenemos que, o la reflexión fundamental hasta acá nos dice es que de alguna manera es que la conexión no es suficiente para que yo aproveche de manera significativa Internet, para que yo pueda percibir beneficios importantes respecto del aprovechamiento de la tecnología para, pues para en últimas poder atender necesidades y propósitos en mi vida, ¿no es cierto? En ese sentido, la siguiente brecha que vamos a ver es la brecha de acceso y yo traigo esta, esta gráfica para ponernos un poco en perspectiva, ¿no es cierto? En el sentido de que, pues definitivamente, una conexión de calidad, en una conexión de calidad, pues estamos rezagados, ¿sí? Estamos por debajo del promedio del mundo, estamos por debajo de Brasil y estamos muy, muy lejos de países como pues Corea del Sur, Alemania o Estados Unidos, ¿no? Y eso evidentemente impacta en la calidad con la que yo puedo o la capacidad que yo tengo para aprovechar realmente Internet, ¿no es cierto? Se me viene a la cabeza como una analogía y es que cuando uno, por ejemplo, en Google Maps coloca un destino, a uno le aparece de alguna manera, si yo voy para Melgar y me voy a pie, entonces me gasto tantas horas. Si yo voy para Melgar, pero voy en carro, me gasto tantas horas. Si me voy en bicicleta, me gasto tantas horas. De alguna manera, la calidad del dispositivo y la calidad de la conexión también va a tener un impacto importante en la eficiencia en que yo puedo llevar a cabo o utilizar Internet para continuar con el proceso educativo. Es decir, tener una clase sincrónica requiere de un Internet de banda ancha, requiere de un dispositivo adecuado para que yo pueda aprovechar adecuadamente esa clase sincrónica. De resto, comienzo a tener una deficiencia, ¿sí? Y mi velocidad de alguna manera o mi eficiencia en usar la tecnología para continuar con mi proceso educativo comienza a deteriorarse, ¿sí? Y en ese sentido, pues acá vemos que estamos quedados en eso. Sin embargo, acá vemos la brecha de acceso, ¿no es cierto? Sí, acá pues hay algo, digamos, como importante, ¿no? Y es que, digamos que el segmento que nos parece, pues los usuarios de 12 a 17 y de 18 a 24, pues de alguna manera son usuarios que en buena medida tienen acceso, ¿no es cierto? Ahí, ahorita más adelante vamos a ver la calidad de ese acceso y el tipo de dispositivo y, y vemos cómo de alguna manera entre una medición y la otra hubo un crecimiento importante en el acceso en los otros segmentos, ¿no es cierto? ¿Sí? Esta brecha de velocidad se refiere, esta brecha es esta es una medida de satisfacción, es decir, lo que nosotros estamos acá haciendo es preguntarle al informante si está satisfecho con la velocidad que tiene para lo que está requiriendo, ¿no es cierto? Para lo que está necesitando de Internet, ¿no? Y acá me parece muy importante
y es como un testimonio de cómo se intensificó la relación con Internet. ¿En qué sentido? De que entre una medición y la otra, pues de alguna manera cayó de manera significativa la satisfacción con la velocidad. Es decir, en la medida que comenzamos a pedir más, ¿sí? Comenzamos a sentir que nuestra velocidad no era suficiente para lo que necesitábamos. ¿Por qué? Porque todo lo demás lo estábamos haciendo de forma presencial y no requeríamos de alguna manera, pues para ver un video, para ver un meme o una foto, pues de alguna manera no requeríamos de mucha más velocidad, ¿no es cierto? Pero ya cuando necesitamos estar en una clase sincrónica, cuando necesitamos ver muchos más videos para poder entender un problema o para poder recibir una clase que me enviaron o algún soporte, ahí ya comienza a ser poca mi velocidad. Este para mí es como la brecha más importante, y es en donde de alguna manera hay posibilidades y en donde de alguna manera se debe gestionar la educación, ¿no? Y tiene que ver con las intenciones o los propósitos con los cuales yo me acerco a la tecnología, ¿no es cierto? Nosotros en nuestra medición básicamente medimos 13 intenciones, ¿no es cierto? Es decir, hay personas que solamente usan su dispositivo para una sola intención, que es posiblemente para comunicarse. Hay otras personas que usan el dispositivo para comunicarse y entretenerse, y de alguna manera el nivel básico fundamentalmente está concentrado en 3 intenciones, ¿sí? El promedio de las personas que están en el nivel básico solamente llevan 3 intenciones a través del dispositivo, ¿no es cierto? En el nivel intermedio, de alguna manera, comenzamos a explorar y comenzamos a aprovechar más, y ahí ya no solamente 3 intenciones me son insuficientes. Si yo comienzo a explorar y de alguna manera también como que las herramientas comienzan a quedarse cortas y yo requiero pasar a una herramienta un poco más poderosa, ¿sí? Es decir, yo puedo hacer hoy en día una reunión de hasta 4 personas en WhatsApp, pero ya si quiero tener una conferencia, pues debo pasar a una aplicación un poco más robusta y más especializada, y de alguna manera salto del WhatsApp a una videollamada en una aplicación como Zoom o como Teams o como Meet, ¿sí? Y en ese sentido comienzo a desplazar y comienzo a aprovechar otros usos, ¿sí? Y que van jalados precisamente por las intenciones, por los propósitos por las necesidades que yo tengo en relación con Internet. Entonces, lo que nosotros vemos, un crecimiento importante entre una medición y la otra, pero voy a pasar a la siguiente para ver específicamente en el segmento en el que nos interesa, de 12 a 24 años, cómo hay unos cambios significativos y que me parece que es importante aprovechar. Sí, quiero llamar la atención específicamente de que comienzan a desaparecer esos usuarios que solo tienen una o 2 intenciones. Sí, fíjense ustedes que la proporción de personas que en febrero de 2020 era el 32% de este segmento que tenía solo una intención, en 10 meses después se reduce al 9%. Es decir, básicamente quedan muy pocas personas que tienen solamente una intención o que solo se están comunicando, ¿no? Y para irnos al otro extremo, vemos un crecimiento de esas personas que de alguna manera tienen 13 intenciones, es decir, que están en la frontera, que están
un crecimiento significativo, puesto que en febrero teníamos un 1%, en noviembre de 2020 tenemos un 6%. Hay un crecimiento significativo en las personas que están aprovechando, digamos, toda la diversidad o todas las posibilidades que tiene de alguna manera Internet. Y esto es un potencial inmenso para poder utilizar la tecnología y llegar y aprovechar para darle más eficiencia y llegar a más lugares, ¿sí? Este slide nos muestra fundamentalmente el contexto de los dispositivos que había en el hogar, ¿sí? Y esto nos da la entrada a una brecha que nosotros llamamos de ubicuidad, en el sentido de que nosotros medimos la posibilidad de permanecer conectados, ¿no? Pero acá lo importante y lo que vemos acá es cómo el smartphone es como el rey del hogar en términos de los dispositivos que están conectados a Internet. Pero el smartphone es un dispositivo que tiene dos problemas fundamentales, ¿no es cierto? Uno es que es un dispositivo individual, ¿no? Es decir, no es tan compartido como es el caso de un computador o de un portátil que está en el hogar. El portátil o el computador que está en el hogar es, de alguna manera, es un dispositivo que usa toda la familia, ¿no es cierto? Y lo otro es que de alguna manera el smartphone, para cierto tipo de usos más sofisticados, pues no es la herramienta adecuada, ¿no? Es decir, uno puede ver una presentación en un dispositivo, pero hacer una presentación en un dispositivo se puede hacer, pero de verdad requiere un esfuerzo muchísimo mayor para poder hacer o revisar una hoja de cálculo. Uno lo puede hacer en el dispositivo, pero crear una hoja de cálculo o hacer una suma en una hoja de cálculo en un dispositivo, pues es una tarea mucho más complicada y que en últimas termina no dándose. Entonces, en ese sentido, ese es el contexto en el que nosotros comenzamos las pandemias, la pandemia, perdón, y las cuarentenas. Y acá yo señalo con un recuadro rojo donde realmente ocurre esa ubicuidad, es decir, ocurre fundamentalmente es en el tipo de conexión, en el sentido de que esas personas o esos hogares que tienen internet fijo y además internet móvil son realmente los que permanecen conectados, y en esa medida ganan maestría, ganan confianza y hacen un aprovechamiento mucho más profundo y mucho más intenso de la herramienta, ¿no es cierto? Mientras que los dispositivos no tienen ese impacto que tiene la conexión. Pues ahí vemos esas personas que tienen PC y móvil, no necesariamente tienen la misma participación en el Internet productivo que las personas que tienen Internet fijo y móvil. Mientras que esas personas que solo tienen móvil, vemos cómo pues la participación en el Internet productivo es menor, y evidentemente en el nivel avanzado esa participación es pequeña. Sin embargo, de alguna manera, acá lo que estamos viendo es cómo el dispositivo independientemente comenzó o se desplazó a ser usado para educación, ¿sí? Sin embargo, ahí hay diferencias importantes, porque evidentemente el que tiene o el que se está educando a través de un móvil es muy diferente a esa persona que se está educando a través de un PC, ¿no es cierto? Y buena parte de la educación o del proceso educativo que se vivió durante las cuarentenas, pues terminó siendo a través de guías por WhatsApp y de mensajes de texto y de llamadas, lo cual definitivamente seguramente va a tener un impacto y va a generar la cicatriz que hablamos al principio. Esta brecha
se refiere a la cantidad de tiempo que yo permanezco en contacto con la herramienta, ¿no es cierto? En ese sentido, vemos que hay un incremento significativo, ¿sí? Y acá es a donde quiero resaltar, en donde ese incremento significativo en la cantidad de tiempo que yo estoy en contacto con la herramienta, lo aporta en buena medida los estratos altos, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen los dispositivos y tienen la conexión. Los estratos bajos puede que tengan los dispositivos, pero seguramente los planes que tienen en buena medida algunos son prepagos o hay un porcentaje importante de prepagos y seguramente no hay computadores, en un porcentaje importante no hay computadores y no hay posibilidad pues a pesar de que yo tenga el dispositivo, yo no puedo estar tanto tiempo como lo pueden hacer los estratos altos. Y vemos que, sin embargo, en ese segmento que nos interesa de 12 a 17, de 18 a 24, pues hubo un aumento considerable. Nosotros al comparar ambos años, vemos que el tiempo fundamentalmente se dobla el tiempo de permanencia en contacto con la herramienta. Nosotros hicimos esta gráfica en donde combinamos ambas brechas, es decir, la de intensidad y frecuencia más la de ubicuidad, y vemos cómo precisamente ese tiempo en contacto con la herramienta y dependiendo del tipo de conexión, pues de alguna manera me altera mi relación con Internet y sobre todo esa participación en el Internet productivo, ¿sí? Y acá yo quiero recalcar cómo inclusive ese tiempo que yo dedico, inclusive en esas personas que no tienen ni Internet fijo ni Internet móvil, tiene un beneficio y permite tener una participación importante en el Internet productivo que está inclusive por encima del promedio nacional, lo cual quiere decir que ese es un trabajo y ese es un aspecto importante por hacer, es decir, seguramente a eso se debe de alguna manera la declaración del gobierno de Internet como un servicio público indispensable. Y tal vez ya para terminar, me parece como importante, traigo estas conclusiones, ¿no? La primera que me parece fundamental es que hasta que no solucionemos el problema de la educación no va a ser la solución a nuestros problemas. Esto me refiero es que de alguna manera como que estamos o somos conscientes de que la educación tiene un gran impacto en una cantidad de problemas sociales que tiene el país. Sin embargo, no nos hemos concentrado suficientemente en solucionar este problema. Y mientras no lo hagamos, pues seguramente no, la educación no va a solucionar esos problemas que padecemos. Es decir, tenemos que entender la educación como un problema por atender y no como simplemente una solución que está ahí, pero no la estamos usando, ¿no es cierto? La otra reflexión que me parece importante es que estamos como en un momentum en el sentido de aprovechar no solo las capacidades digitales ganadas durante las cuarentenas o durante el año pasado, sino que también la apertura que hubo en todo el ecosistema, por decirlo de alguna manera, respecto a la utilización de la tecnología. Es decir, los profesores tuvieron que desarrollar
una nueva relación con la tecnología y no que fuera la clase de computadores la encargada de eso, sino que mi clase de matemáticas tenía que buscar, tenía que asociarse y tenía que aliarse con la tecnología para poder seguir siendo la clase de matemáticas. Y eso sucedió en todas partes. Y esa es una apertura y ese es un rompimiento, por decirlo de alguna manera, que ocurre en pues en todos los sectores, pero específicamente en el de educación de manera muy intensa, porque de alguna manera todos éramos conscientes de la importancia de mantener el proceso educativo, ¿sí? Y evidentemente la tecnología puede contribuir a solucionar el problema. Quiero insistir en esas dos ideas que traje al principio con respecto a cómo a través de la educación estamos de alguna manera haciendo una gran apuesta y estamos solucionando no solo los problemas, en buena medida parte de los problemas que tenemos hoy, sino que estamos solucionando muchos problemas que seguramente vamos a tener en el futuro. Los niños merecen toda la atención, todo el esfuerzo como país y como sociedad, porque en últimas, ahí ese es el futuro, ¿no? Ese es nuestro futuro, queramos o no. Y creería yo que es importante entender que el problema de la educación estamos todos involucrados, es decir, ese no es un problema que ocurre en el salón y que se soluciona en el salón. Ahí participamos todos. O sea, no es un problema de los profesores o como muchas veces se oye como de FECODE o de... No, ese es un problema en el que participamos todos. Y además la tecnología requiere de una mayor cercanía, ¿sí? Es decir, el profesor tiene que estar más cerca, tiene que aprender una cantidad de cosas nuevas, tiene que estar dispuestos a una cantidad de cambios y de formas, pero también en el hogar los papás también tienen que estar dispuestos a ser socios y a usar la tecnología y por supuesto los niños. Y ahí pues obviamente hay una cantidad de retos, el reto de la concentración, el reto de estar, de estar concentrado mirando a una pantalla, la cantidad de cosas que tiene uno al lado, en fin, es difícil. Y tal vez lo más importante es si tratamos la tecnología como autodirigida, es decir, como algo en el que nosotros no somos partícipes, vamos a pasar por alto todas estas contribuciones entrelazadas y corremos el riesgo de distribuir las recompensas de la invención de manera injusta, como tal vez en buena medida lo habíamos estado haciendo, pero tenemos hoy la oportunidad de alterar eso. Hasta acá tenía mi presentación. No sé si haya preguntas. Pido disculpas porque me he pasado un poco del tiempo programado. Pero de nuevo, muchas gracias. Sí, tenemos preguntas. Buenos días. Una situación de la cual no hablaste es la de los medios televisivos, su caída en pandemia y el aumento del uso del Internet en contra de los medios televisivos. No, pues la pregunta es muy valiosa, ¿no es cierto? Sin embargo, lo primero que tengo que decir es que los medios televisivos, puede que no en las zonas urbanas tanto, pero sí en las zonas rurales, fue finalmente la forma como se logró mantener
el proceso educativo, porque evidentemente en las zonas rurales las conexiones y los dispositivos no iban a permitir tener clases sincrónicas, no iban a permitir bajar documentos o videos o otro tipo de cosas. Entonces, en últimas, la televisión nacional tuvo que acudir a un formato que había casi que abandonado de educación a distancia a través de sus canales estatales y en ese sentido, pues la televisión mantuvo un papel importante, evidentemente en algunas zonas y en algunos hogares en donde los dispositivos no permitían aprovechar Internet. Ahora bien, el, el, la, 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 la tecnología evidentemente ha alterado y le ha dado espacio a una oferta mucho más diversa y sobre todo una oferta en la cual uno es el dueño de cuándo ve las cosas y en ese sentido pues ha ganado un espacio y definitivamente pues la televisión pues ganó espacio, sobre todo en zonas rurales, en las zonas urbanas no tanto, pero es la televisión muy importante en mantener el proceso educativo y era lo único que había. No sé si, ¿cuál otra pregunta? Bueno, agradecemos a Marilicet Supelano por esa pregunta. Tenemos otras preguntas de parte de Ana María Gutiérrez del Observatorio de Sapiencia de Medellín. La primera es, ¿cuál es la brecha de apropiación digital entre las mujeres y los hombres? Pues eh, ahí hay como reflexiones importantes, ¿no? Y es que a ver, como la primera reflexión, esa es una pregunta pues que me encanta y es una preocupación que guardo de manera profunda. Soy papá de dos niñas y he procurado siempre, cómo no condenarlas a esa brecha a la cual han estado condenadas las mujeres injustamente tanto tiempo. La primera cosa que tengo que decir es que las niñas desde el principio de alguna manera tienen un contacto menor con la tecnología. No tengo claridad cuáles son las razones de esto, pero si uno ve el tiempo, por ejemplo, de niñas en videojuegos, es muchísimo menor de los niños en videojuegos. Y obviamente a través de los videojuegos ganan de alguna manera como confianza y comienzan a relacionarse con esos contextos de alguna manera digitales e intuitivos. Y esa diferencia que comienza a aparecer desde a muy temprana edad, ya sea por el tipo de juegos, ya sea porque hay una comunidad más grande de niños que se conversan y hablan con respecto al juego. Eh, eh, sí, ahí comienza a, a construirse una brecha que está presente en lo digital. Tal vez la buena noticia que tengo es que durante las cuarentenas esta brecha se cerró de manera significativa, ¿sí? Ingresaron un grupo importante de mujeres al nivel avanzado que estaban ausentes. Eh, Sucedieron también cambios importantes en que, pues de alguna manera, las mujeres pues tuvieron pues también tuvieron una presión importante de términos económicos y en consecuencia pues aprovecharon de manera más significativa la tecnología y eso cerró la brecha, aún la brecha existe, pero se ha reducido, ¿sí? Y de alguna manera demuestra esa capacidad que tiene la tecnología
en alguna medida de reducir brechas. Y ese cierre de esa brecha además tiene un beneficio importante en el sentido de que la misma herramienta, el mismo ecosistema comienza a acoger más los comportamientos de las mujeres y en consecuencia comienza a generar también mayor empatía hacia las necesidades y hacia los comportamientos que ellas tienen, algo que estaba ausente en febrero, ¿sí? Algo que estaba ausente en febrero. La brecha que existía en febrero entre hombres y mujeres era mucho más amplia y en consecuencia ese cierre de brechas seguramente va a tener consecuencias importantes en la transformación de la tecnología para producir mayor cercanía y reducir esa brecha que existía. Ana María Gutiérrez tiene otra pregunta que es en Claro. comparación de países latinoamericanos, en comparación con los países latinoamericanos, ¿cuál es la posición de Colombia en términos de apropiación digital? Eh, pues lo que nosotros tenemos, nuestras medidas da que nosotros estamos por debajo de Perú, Chile, mentiras, estamos por debajo de Chile y de Argentina y estamos por encima de Perú y de México, ¿sí? Eh, ahora, esta medida y a lo que me estoy refiriendo es un estimado que nosotros teníamos antes de la pandemia. No sabemos cómo de alguna manera se adaptaron y cómo la relación en cada uno de estos países antes de la pandemia pues la afectó, ¿no? Eh, porque evidentemente en el mundo entero Internet comenzó a jugar un papel protagónico en una cantidad de actividades y seguramente en esos países pues también se alteró ese indicador, pero yo diría que la distancia entre pues Chile y Argentina tienen más conectados, tienen una historia mucho más larga y en ese sentido pues seguramente allá esas diferencias permanecen. Bueno, tenemos una última pregunta. ¿Cuál sería una estrategia que pudiera sensibilizar a las personas, por ejemplo, de bajo nivel educativo? Digamos, hay personas que por su estilo de vida, digamos adultos mayores, no les interesa de alguna manera el uso de la tecnología, pero siempre se ven limitados porque la mayoría de las actividades ahora son enmarcadas pues con la tecnología. Eso es cierto, eso es cierto. Eh, eh, y yo creo sin embargo, digamos que eso se ha ido alterando de forma significativa, fundamentalmente eh, como consecuencia de que la misma comunidad comienza a generar como de alguna manera una fuerza, ¿no? Es decir, si uno, si uno, si uno piensa en, en, en la pandemia, por ejemplo, en los adultos mayores o que tenían que que iban al médico con mayor frecuencia, pues tuvieron que acudir a videoconsulta, tuvieron que acudir seguramente a un hijo o a un sobrino o a una nieta a que les ayudara a conectarse y todas estas cosas. Y en ese sentido comienzan a percibir un beneficio. Yo creo que el problema fundamental es en qué medida podemos entregar o hacer mucho más tangible el beneficio que representa la relación con la tecnología, ¿no? Y en este caso, pues era un beneficio muy tangible porque era el hecho de poder ir al médico sin ir al médico, el poder consultarle al médico sin tener que ir o tener el riesgo de contagiarse. Y en ese sentido, pues en la medida en que se vayan percibiendo en la comunidad esos beneficios tangibles del uso de Internet,
seguramente la tecnología va a ganar ese espacio, mientras que la tecnología solamente se perciba como una forma de entretenerse, pues obviamente para una persona pues de edad adulta, pues para ella es mejor ver televisión, ver su noticiero, escuchar la radio. No le interesa ver videos de gaticos y esas cosas que ven los jóvenes. Entonces ahí la única manera de que uno rompa la barrera que hay con relación a la tecnología es mostrar y hacer tangibles los beneficios que tiene relacionarse con la tecnología. Eh, Hacer un pago, estoy seguro que es mucho más agradable estar con la vecina que ir a hacer la cola para pagar un servicio. En ese medida, eh, eh, la tecnología va a ganar el espacio y va a ganar sobre todo esa relación en la que yo gano algo en esa relación, yo percibo algo en esa relación, tengo un beneficio de esa relación. Ujú. No, finalmente hay interés por saber dónde pueden consultar los resultados del estudio de apropiación digital. Eh, Primero que todo, la presentación que les compartí, pues les va a llegar por correo en nuestro sitio de internet, en el Centro Nacional de Consultoría. Hay eh, eh, otros videos y otra literatura con mayor profundidad y con algunos aspectos diferentes a estos respecto de este estudio. Y adicionalmente, en el Centro Nacional de Consultoría también pueden entrar a Vía Data, donde están la información de las 3 olas anteriores, donde pueden ustedes consultar y mirar por regiones y una cantidad de información a través de Vía Data, junto con otra cantidad de información que tenemos organizada y de forma visual y accesible del país. Listo, no hay más preguntas. Bueno, pues muchas gracias de nuevo a todos. Aprecio mucho que se hayan conectado, que me hayan dejado entrar, que hayan tenido paciencia con que me ha extendido y estamos para servirlos y sobre todo para elevar la conversación alrededor de la tecnología para atender y para traer y para que el progreso no nos sea esquivo. Muchas gracias a todos por su participación.